Listo, perfecto. Espero que me estén escuchando. Muy buena tarde para todos. Gracias por la espera. Bienvenidos a este webinar. Me presento, mi nombre es Andrés Martínez y en nombre de Labtronics les damos la bienvenida a este primer webinar que hace parte de un ciclo de charlas enfocada a las resistencias bacterianas. En nuestra charla del día de hoy estaremos hablando sobre la actualización de mecanismos de resistencia en bacterias multiresistentes, utilidad de las herramientas moleculares. Y para esta charla nos estará acompañando el doctor Diego Josa, quien será nuestro líder de opinión y speaker en este ciclo de conferencias. El doctor Josa es microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia, especialista en microbiología médica de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como coordinador del Laboratorio de Biología Molecular y Proteómica de la Fundación Clínica Shayo. El doctor Josa también es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y cuenta con varios años de práctica profesional y amplia experiencia en el segmento. También queríamos comentarles que nos acompaña la doctora Luz Karine Maldonado, quien es bacterióloga de la Universidad de Santander y especialista en auditoría clínica de la Universidad Manuela Beltrán. También vale mencionar que la doctora Luz Karine cuenta con amplia experiencia en citogenética y biología molecular y en este momento hace parte del equipo de asesoría científica y comercial del equipo de Labtronics. A todos ustedes les damos la bienvenida y agradecemos la asistencia. Doctor Diego, muchísimas gracias por este espacio para compartir su conocimiento y experiencia. El auditorio es todo suyo. Bienvenidos a todos ustedes y buena tarde. Andrés, muchísimas gracias y gracias por la que nos acompaña en la tarde de hoy. Empezaré a proyectar aquí mi pantalla. Segundo, por favor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Listo. Bueno, entonces, permítanme. Bueno, entonces, primero presento mis conflictos de interés. Y esta es la agenda de la tarde de hoy que vamos a revisar. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de los mecanismos de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Y cuáles son los métodos actuales para esa detección de esos microorganismos. Segundo, vamos a hacer un abordaje, cómo es el panorama de la resistencia antimicrobiana en el mundo y qué pasó con COVID y después durante esta pandemia, ¿sí? Tercero, vamos a revisar la actualidad de los mecanismos de resistencia antimicrobiana y algo que está pasando ahí con diferentes antimicrobianos. Y cuarto, vamos a revisar cuál es la utilidad y el impacto de esas pruebas moleculares. Entonces, para empezar y ponerse en contexto, entonces, quiero recordar cómo y dónde actúan los antibióticos, ¿cierto? Diferentes familias de antibióticos tienen sitios blancos muy diferentes. Algunos van a atacar la síntesis de proteínas, otros van a causar inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, otros van a causar inhibición de la pared celular o van a causar una disfunción en esas membranas y otros van a causar algunos daños en alguna señalización de algunos metabolitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de los principales agentes y lo que vamos a estar revisando hoy, entonces son los, digamos, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, que ellos van a atacar, ¿cierto? O a inhibir esa membrana celular. Otros, como las polimicinas, actomicinas, actúan en esa membrana celular. Otro muy importante es que vamos a estar revisando y mirando, por ejemplo, antibióticos que me dañan o inhiben la síntesis de proteínas a diferentes unidades o ribosomas, eritroclindamicina, y otros, por ejemplo, como linezolid, muy importante de lo que vamos a estar revisando, cómo son los mecanismos emergentes de esos mecanismos de resistencia frente a estos antibióticos, ¿sí? Y ahora bien, entonces, ¿cómo hacen las bacterias entonces para defenderse de todo ese arsenal de antibióticos, ¿cierto? De diferentes tipos de antibióticos. Entonces, los he agrupado en 4 grupos principales de mecanismos. Los principales y más numerosos son las enzimas hidrolíticas, que son los que causan o me dañan una hidrólisis del antibiótico, ¿sí? Otros me van a causar es una modificación o una mutación del sitio activo donde ese antibiótico se pegaba, ¿sí? Entonces causa una mutación y ya el antibiótico entonces ahí no puede actuar. Otro son las bombas de flujo, muy importante en algunos no fermentadores,
que son las bombas de flujo que cuando intenta entrar el antibiótico o entra el antibiótico, la bacteria inmediatamente activa estas bombas y empieza a expulsar esos antibióticos constantemente. Y por último, en gram negativos, también la disminución de la permeabilidad de la pared celular, se vuelven impermeables. ¿Sí? Como ellos tienen unos poros que empiezan a cerrar, que son las porinas, cierran esas porinas para que se vuelvan impermeables a todos estos diferentes antibióticos, ¿sí? Entonces miren que tienen diferentes mecanismos, ¿sí? Y como les mencionaba, las enzimas hidrolíticas, es que el principal mecanismo, sobre todo en los gram negativos, son las beta-lactamasas. Ya hay múltiples tipos de beta-lactamasas. Entonces, las principales y que uno siempre mira, está mirando constantemente los antiogramas, son los tipos de beta-lactamasas tipo BLEA o de amplio espectro. Tenemos las tipo AMSE, las BLE de amplio espectro, de espectro extendido, perdón, y por último las carbapenemasas, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes, digamos, tipos de beta-lactamasas más frecuentes en nuestro medio en cuanto a gram negativos, y es una parte de lo que vamos a revisar. Entonces surgió diferentes clasificaciones. La principal clasificación, ¿cierto? Va a ser la de Ambler, en donde agrupó esas betalactamasas en diferentes clases de betalactamasas de la tipo clase A, B, C y D, ¿sí? Algunas tipo serina y otras van a ser tipo metalo, como las clase B. Entonces, por ejemplo, en la clase A nosotros vamos a encontrar las penicilinasas, las tipo TEM, SHB, las tipo BLE, ¿sí? Y estas en rojo, que son las carbapenemas, ¿sí? Entonces, principalmente KPC. Y Ambler, el tipo, las clase B, son las metalobetalactamasas, en donde tenemos diferentes tipos, y las predominantes son BIN y NDM, y algunos aislamientos se han encontrado ya con IMP. La clase C tenemos las conocidas AMC o microorganismos AMC, es ese grupo que produce estas cefalosporinasas. Y de último, la clase D, que son las tipo OXA, que cada vez están saliendo cada vez más variantes de esas oxacilinasas, en donde unas tienen perfil hidrolítico como una BLE y otras sí se comportan como una carbapenemasa, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes métodos de detección, desde lo convencional hasta técnicas más avanzadas. Entonces tenemos métodos de difusión y sinergia, test de BLE, tenemos test de sinergia con los discos de ácido borónico y ETA que todos conocemos, tenemos métodos enzimáticos como el método CARBA-NP, ¿sí? Para mirar esa hidrólisis del carbapenémico. Tenemos agares cromogénicos para detectar BLE, tenemos agares también cromogénicos para detectar esas carbapenemasas. Otras metodologías semiautomatizadas, entonces, como el HBL, entonces podemos detectar, y hay diferentes pruebas para detectar también tipo BLE, carbapenemasas, incluso MRSA. Las pruebas, cada vez está aumentando su auge, son las pruebas de inmunocromatografía. Podemos detectar BLE y diferentes tipos de carbapenemasas. Plataformas moleculares, diferentes plataformas que tienen diferentes blancos moleculares, y pues hoy nos vamos a centrar en la plataforma que nos corresponde, que es HibriSpot. Y otras ya metodologías que están basadas en proteómica y resonancia magnética. Entonces, permítanme. Segundo punto, digamos, vamos a revisar la resistencia antimicrobiana en el mundo, qué está pasando con esa resistencia. Y estoy, digamos, les quiero mostrar de este último artículo publicado por la revista Lancet en 2022, en donde Staphylococcus aureus metilino resistente en algunos países sigue creciendo. Aquí en Colombia tenemos alrededor del 30 al 40% de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Coli y Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasa tipo BLE, o sea, resistentes a cefalosporina de tercera generación, tenemos en cuanto a coli un 15%, ¿sí? Y en cuanto a Klebsiella pneumoniae, ya tenemos alrededor del 40 al 50% de productores de BLE. Acinetobacter baumannii, que es muy importante también, que se aumentó después de COVID, como le vamos a mirar ahora. Estamos alrededor, miren, para nuestro país, aquí en Colombia, 60 al 70% de resistencia, ¿sí? De Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Con las fluoroquinolonas, entonces, ¿qué pasa? Miren cómo publican E. coli resistente a fluoroquinolonas, alrededor de 25 a 30
30%, pero también sabemos que hay mucho subregistro, porque muchas veces no se tamiza estas quinolonas, o bien testear diferentes tipos de quinolonas, entonces la resistencia va variando. Pero hay países que sí tienen muy alta resistencia a quinolonas. En cuanto a Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémico, ¿sí? Entonces, miren, tenemos alrededor de 20% de resistencia, pero ya sabemos que hay algunas regiones en donde ya está creciendo alrededor del 25, 28% de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémico. Y ya enfocado a carbapenemasas, entonces, en este artículo del 2019 mostraban cómo, digamos, diferentes países, sabemos que somos endémicos, en nuestro caso, y muchos países de Latinoamérica somos endémicos para KPC, ¿sí? A diferencia de India, por ejemplo, son endémicos de NDM, donde apareció, y en Europa tienen diferentes tipos de carbapenemasas KPC, y hay una, digamos, cierta frecuencia de tipo 8, que es lo que más predomina en Europa. Y este es un estudio, ¿sí? De que sí, digamos que ha recogido, ha consolidado muy buenos datos en cuanto a Pseudomonas aeruginosa, donde muestra las diferencias en la distribución de carbapenemasas en estas pseudomonas, un estudio multicéntrico liderado por la doctora Gina Reyes de la Universidad del Bosque, publicado recientemente ahorita en marzo de este año. Entonces muestran las diferentes producciones de carbapenemasas en estas pseudomonas y siempre hay variaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros de Sudamérica y Centroamérica, tenemos mayor producción de BIM, ¿sí? Tenemos producción de KPC y de GES, ¿sí? La diferencia, miren, de aquí de Estados Unidos, que es algo muy curioso y mencionan en su artículo, no tienen en pseudomonas, casi no tienen producción de carbapenemasa, sino que son otros mecanismos. Pero es un dato muy curioso que arroja este estudio. En otros países, por ejemplo, las pseudomonas, en este caso acá, son productoras de IMP. Entonces, miren que hay siempre mucha variación. Pseudomonas aeruginosa en Latinoamérica está creciendo, entonces la coproducción a veces, o antes sabíamos que nuestros aislamientos llegaban con productores de BIM, pero ahora están llegando muchos con productores de KPC y algunas coproducciones. En este artículo también publicado en 2021, entonces sí muestra las diferentes distribuciones de esas carbapenemasas en Latinoamérica, ¿sí? Las tipo serina, metalo y las oxa. Miren que entre los países hay mucha variación, pero sí tenemos, y por ejemplo Colombia sí tenemos muchas variaciones o diferentes subtipos de estas carbapenemasas donde circulan de forma diferentes clones que tenemos acá. Y aquí ya llegando aquí a Colombia, en un estudio publicado por Biomédica, en la revista Biomédica del 2019, mostraban diferentes carbapenemasas, ¿sí? Diferentes carbapenemasas por regiones también y coproducciones. Y luego llegó el estudio de la doctora Sandra Yamile Savera del Instituto Nacional de Salud, en donde publicaron y ya hicieron, fue secuenciación a todos estos elementos, pero solo de Klebsiella pneumoniae, teniendo en cuenta solo Klebsiella, haciendo secuenciación por regiones también, y pudieron detectar o mirar cuáles eran, digamos, todas esas variantes, ¿sí? Cuáles son las carbapenemasas más frecuentes y cuáles son los subtipos. Para nuestro país, entonces el 69% son KPC y las principales es KPC2 y KPC3, principalmente KPC2, ¿sí? Y en segundo lugar, tenemos un 15% de NDM, las variantes que nos circulan entonces son la tipo 1 y la 9, y diferentes coproducciones, pero estos son datos hasta el año 2000, con cepas y datos recolectados hasta 2019-20 y publicado el año pasado. Y quiero mostrarles uno de los mayores artículos que muestra ese impacto de la resistencia antimicrobiana en el mundo, con datos recolectados solo hasta 2019, pero publicado el año pasado en la revista Lancet, en donde muestran diferentes situaciones que quiero que lo revisemos muy bien, muy detallado. En este artículo ellos sí mencionan con números reales cuál es el número de muertes asociadas a resistencia bacteriana. Entonces miren que es alrededor de 4.9 millones de muertes asociadas a causa de esto, ¿sí? Los principales, digamos, y lo estudiaron por síndromes, los principales síndromes que están asociados a esta resistencia bacteriana son las infecciones de tracto respiratorio bajo, ¿sí? En primer lugar, y en segundo lugar, las infecciones de tracto sanguíneo. En tercer lugar, las infecciones intraabdominales. Entonces, sumando solamente estos tres síndromes,
tenemos alrededor, todo esto causa, mejor dicho, el 78% de las muertes asociadas a resistencia bacteriana. Es un número muy, muy alto. También publican entonces cuáles son los principales patógenos, cómo es esa distribución. Entonces miren aquí los 6 principales patógenos: E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces son los microorganismos que vemos a diario, que circulan en nuestra epidemiología, en nuestras instituciones, en nuestros hospitales. Y ellos reportan aquí que BLE, enterobacterias productoras de carrapenemasas, Acinetobacter baumannii resistente a carrapenémicos y las pseudomonas multidrogoresistentes son los que más aportan ese número de muertes. Igualmente acá hicieron o evaluaron esa distribución de estos microorganismos por las diferentes regiones, ¿sí? Y miremos acá el caso de Latinoamérica. Entonces, en primer lugar, entonces, E. coli y Klebsiella pneumoniae como los principales, a diferencias de otras regiones como Asia o en el norte de África. El principal, en este caso, en sureste de Asia, es Acinetobacter baumannii. Entonces, siempre hay una variación. ¿Y qué pasó entonces con esta resistencia antimicrobiana y COVID-19? ¿Sí? Entonces, la CDC lanza este reporte especial el año pasado, evaluando ese impacto, ¿sí?, de la resistencia antimicrobiana relacionado a COVID. Entonces, ellos mencionan esto algo que es alarmante, de verdad. Entonces, Acinetobacter resistente a carbapenémicos sube hasta un 78% de resistencia, ¿sí? Los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos suben hasta un 35%. Las BLE suben un 32% y Pseudomonas también un 32%, ¿sí? Algo que fue alarmante respecto a lo que venía. Porque ellos muestran aquí una gráfica, ellos dicen que entre el 2017 y 2018, como vemos acá, venía, digamos, disminuyendo los casos de infección asociados a resistencia, pero ¿qué pasa? Empezamos en 2019 y empieza un aumento en el 2020. Ya estábamos entonces sufriendo, padeciendo esta pandemia, hay un aumento de estos casos de resistencia en enterobacterias resistentes a carbapenemas o a causa de ellas. Luego entonces evaluaron también Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Venían como algo estable, pero en el 2020 nuevamente se disparan nuevamente las tasas de infecciones asociadas a resistencia con un aumento en 32%, ¿sí? Y esto lo relacionan a que son infecciones secundarias, ¿sí?, en estos pacientes infectados con COVID-19. Mencionan aquí algo muy importante que siempre lo hemos escuchado, asociado, digamos, que estos pacientes, el 80% de los pacientes recibieron antibióticos, ¿sí? Estos pacientes COVID-19 recibieron antibióticos que eran innecesarios. Esto se ve reflejado en estos números y en estas gráficas. Y ya en este artículo también publicado el año pasado, evaluando en el caso de Latinoamérica y el Caribe, entonces evalúan por gráficas y por países de Latinoamérica cómo venía, digamos, esa producción de Klebsiella pneumoniae resistente a carrapenémicos, ¿sí? Y miren el aumento considerable en diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Cuba tiene un aumento muy disparado de estos casos, igualmente que Ecuador. Colombia estamos aquí, pero entonces ya con lo que estamos mirando día a día y el aumento de esas coproducciones también, los números ya de esto reflejados hasta el presente año vienen en total ascenso. Luego llegó entonces esta alerta epidemiológica a la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí?, el 22 de octubre del 2021, en donde fue algo tal vez también alarmante porque en Latinoamérica se empezaron a reportar diferentes carrapenemasas, pero países que nunca habían tenido ciertos aislamientos o que nunca habían tenido alguna coproducción empezaron a presentarla. En el caso de Argentina, primera coproducción de KPC y NDM. En Uruguay sucedió lo mismo. Incluso en Ecuador empezó un reporte de KPC y OTSA 48 que antes no estaba, ¿sí? Igualmente en Guatemala y en Paraguay. Entonces, en esta tabla resumen todos los primeros hallazgos donde antes no se encontraba estos aislamientos. Aquí, Instituto Nacional de Salud, en ese periodo prepandémico, teníamos un aislamiento coproductor de 3 carbapenemasas.
y ahora los estamos viendo un poquito más frecuentes. En mi institución hemos tenido casos de 3 coproducciones. Miremos casos también en cuanto a Acinetobacter baumannii y COVID-19. Es un estudio en Croacia, ¿sí? En donde un total de 176 pacientes que evaluaron con infección del tracto sanguíneo, ¿cierto? El 106 estaban infectados con Acinetobacter baumannii multidrogo resistente. Entonces, mírenlo acá. En la primera barra azul está Acinetobacter baumannii. En segundo lugar, enterococos con algunos resistentes a vancomicina, ¿sí? Entonces también tuvieron un aumento considerable de estos microorganismos que antes no se detectaban y algunos elementos también en nuestro caso en Colombia se empezaron a elevar a Acinetobacter baumannii y también casos de Stenotropomonas maltophilia. Viéndose el panorama, ¿cierto? Entonces, que digamos en cuanto a actualidad en esos mecanismos de resistencia, quería traerles este artículo donde resume diferentes mecanismos que conocemos y otros que tal vez les voy a mencionar que no eran mecanismos tan comunes, pero empiezan como a tener como cierta importancia. Entonces, son tablas que resumen muy bien en cuanto a Staphylococcus aureus, los principales genes que siempre estudiamos, MEC-A y MEC-C, pero también tenemos MEC-B y MEC-D, y muestran algunos de los métodos que existen. No para todos tenemos diferentes plataformas para poder evaluar todos los tipos de genes, ¿sí? En enterococos, vancomicina resistente, van A, van B, van C para los que tienen resistencia intrínseca, pero hay otros tipos van D que también están circulando por ahí. Igualmente, en Streptococcus pneumoniae, muchas veces son mutaciones en las diferentes PDPs que tiene Streptococcus pneumoniae. Y empiezan a resumir entonces, en el caso de BLE, CTXM, las TEM, SHB, que son típicas, y algunas de las tipo OTSAS que les mencionaba que tienen perfil de BLE. Las AMC, principal CMY, la principal beta-lactamasa tipo AMC. Los genes de carapenemasas que siempre conocemos, pero les voy a mencionar unas nuevas que están creciendo por ahí. Y en cuanto a Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, pues sí tenemos un amplio número de genes. Podemos evaluar, pero recuerden que para Acinetobacter baumannii, lo principal en cuanto a carapenémicos circula mucho beta-lactamasa tipo OTSA, que en muchas de las plataformas o pruebas fenotípicas no se pueden detectar este tipo de OTSAs. Entonces, ¿qué es cómo está relacionada esa resistencia y qué está pasando mientras tanto con Ceftazidime aviartan? ¿Sí? Un último artículo publicado el año pasado sobre cuáles son esas variantes que están siendo resistentes a Ceftazidime aviartan. Cada vez estamos escuchando más esas cepas resistentes. Ahí que vemos el perfil en el natiograma, están siendo resistentes a aviartan. Entonces, en este artículo, estos autores empiezan a evaluar cuáles son las principales variantes que están siendo resistentes. Primero, hacen un sondeo general de cuál es o cómo es esa distribución de variantes. Entonces, las que están en color rojo, todos los círculos, son las variantes de KPC2. Miren aquí entonces, en el caso de Latinoamérica, ¿sí? Casi el 90%, casi el 90% son variantes de KPC2, a diferencia las KPC3, en el caso de Norteamérica, que es el color azul, son las variantes de KPC donde predomina Norteamérica. Entonces miren esto, entonces hacen un sondeo general en Europa, otros países sí es más o menos compartido ese tipo de variantes, KPC2 y KPC3. Entonces miren aquí, en Latinoamérica, aquí en Colombia, tenemos circulación de ambas, KPC2, KPC3, como mostraba el estudio de secuenciación que les mostré anteriormente. Y ya lo que hacen es evaluar, ya coger cada una de estas cepas resistentes, ¿cierto?, a Ceftazidime aviartan y donde está reportado, muestran cuáles son esas variantes KPC2. Recuerden que esto es agrupado, hay subclasificaciones, entonces dentro de KPC2 están la 14, 25, 33, etcétera, y dentro de la KPC3 están diferentes tipos como la 8, la 29, miren el número grande de variantes, ¿sí? O subvariantes. Entonces, en Estados Unidos, en Europa hay muy grandes estudios porque recuerden que estas moléculas fueron aprobadas en Europa y Estados Unidos hace muchos años. Entonces, ellos vienen teniendo más experiencia y más estudios en evaluar todas estas variantes y más, pues, más con herramientas de secuenciación y han podido determinar cuáles son todas esas variantes que están circulando en diferentes países y que están siendo resistentes a Ceftazidime aviartan, ¿sí? Entonces, nuestra esperanza, digamos, es
es poder estar, bueno, sí, tener los ojos pendientes en cuanto en moléculas que sean prometedoras como Astronan Avibactam, ¿sí? Es un estudio muy bonito publicado en Estados Unidos, publicado en febrero del 2023, ¿sí? En donde ellos tomaron bacterias del año 2019, 2020, 2021, diferentes tipos de aislamientos, ¿sí? Evaluaron cuáles eran la presencia de esas carbapenemasas en estos aislamientos. Entonces, miren, aquí también es curioso, KPC, ¿sí? Tuvieron a través del año disminución de KPC, pero hay un aumento, ¿cierto?, de metalobetalactamasas, sobre todo en edema, ¿sí? Oxacilinas también empiezan a aumentar. Entonces, estos aislamientos los tamizaron contra Astronan Avibactam, que es uno de los nuevos medicamentos aprobados en Europa y Estados Unidos. Entonces, también tomaron esas variantes KPC2, KPC3, diferentes NDM y MP, ¿y qué obtuvieron? Entonces, miren, la sensibilidad a Astronan Avibactam en estas cepas fue del 99%, comparado incluso también tamizaron Ceftazimib Avibactam, que lo tenemos en nuestro medio, ¿cierto? Y el que estamos usando actualmente, igual 99%, ¿sí? Y miren que funcionó, o los microorganismos con los cuales tamizaban estos tenían diferentes carbapenemasas. Quiero aquí mencionar algo interesante, Klebsiella pneumoniae. Ellos miden nada, en la parte amarilla son los aislamientos de Klebsiella productores de OXA48, que aquí en Colombia está circulando en algunas ciudades, Medellín, Cali, aquí en Bogotá hemos tenido aislamientos, Klebsiella pneumoniae productoras de OXA, que eso años atrás no lo veíamos. Entonces hicieron un estudio similar, pero ya evaluando cepas de Europa, de Asia y Latinoamérica, ¿sí? Y querían evaluar entonces esta molécula Astronan Avibactam y mirar las cepas que tomaron, ¿sí? En Latinoamérica, entonces KPC2, porque como les mencionaba, es la variante que nos predomina a nosotros, ¿cierto? En Europa, KPC3. En cuanto a OTSAS, en Europa, 31% de estos elementos tenían OTSA 48. Y estos fueron los resultados de esto. Entonces, miren acá, hay algo muy importante en este estudio. 99%, ¿sí?, de sensibilidad a Astronan Avibactam. Y miren aquí cómo está Ceftazimib Avibactam. Solo 68.2%, porque, como ya les mostré, a causa de esas variantes que están saliendo cada vez más, se están diseminando cada vez más, hay un 31.8% de resistencia a Ceftazimib Avibactam. Entonces, eso en cuanto a nuevas moléculas y otras que ya les mostraré ahorita. Pero aquí, carbapenemasas raras o carbapenemasas menores, ¿sí? Algo muy, muy curioso que está pasando en otros países. Me pregunto si aquí en Latinoamérica pudiera estar circulando una de estas. Entonces, son las carbapenemasas free o imipenemasas francesas, ¿sí? Un reporte de este año en donde hicieron la caracterización de esa primera carbapenemasa free, en donde son cepas. Este era un Enterobacter, miren aquí, que era un Enterobacter aquí resistente a carbapenémicos, ¿sí? Incluso no estaba muy bien, digamos, muy resistente esta cepa a la prueba de microdilución, pero en microdilución en caldo repitieron y miren que realmente estaba resistente a todos los carbapenémicos. ¿Qué pasa con estos aislamientos? Sí les dio positivo por el método de inactivación, ¿sí? Pero ya otros métodos, como el CarbaKit o el de beta-carba, o las carbapenemas, pruebas convencionales, como PCR para las carbapenemasas convencionales, fue negativo. Entonces, era muy curioso, hicieron secuenciación, ¿sí?, de genoma completo y encontraron que era esta carbapenemasa free 8. Esto se encuentra y encontré reportes desde el 2015, 2017, las primeras detectadas en Europa. Ya luego se empezaron a encontrar en Japón, Canadá, hay algunas en Italia, y cada vez más hay variantes de esto. Miren acá en este otro artículo, también publicado recientemente ahorita en abril, ¿sí? También en una cepa de Enterobacter que era resistente a carbapenémicos, pero sensible a cefalosporinas de tercera. Sí, algo muy, muy curioso, y algunos podríamos pensar que eso podría ser, si no tenemos métodos para confirmar, podría ser una
impermeabilidad, o de pronto una tipo OTSA, hicieron secuenciación y resulta que era una de estas imipenemasas francesas, la variante 11, ¿sí? Y miren que diferentes reportes, encontré muchos reportes ahora, sobre todo en Europa, en donde hay diferentes variantes. Entonces, esto, dicen ahí los autores, eso puede que se esté extendiendo por todo el mundo y a veces no nos hemos podido dar cuenta, pero necesitamos más estudios para confirmar cómo es el comportamiento de estas cepas y de estas nuevas variantes que están saliendo, ¿sí? Este es un artículo muy bueno, de 2021, en donde les dicen las carbapenemasas menores, ¿sí? Porque son carbapenemasas no típicas, no circulantes, algunas no tienen un perfil hidrolítico muy fuerte, pero miren que aquí está reportada también las carbapenemasas free, pero entonces siguen, digamos, como si uno hace la búsqueda, ¿sí?, de la literatura, empiezan a moverse esos diferentes aislamientos, ¿sí?, con estas carbapenemasas menores como se conocen. Mientras tanto, otro antibiótico, ¿qué está pasando con cefidrocol? ¿Cierto? Entonces, hay un estudio que hicieron en China, ¿sí? Porque cefidrocol fue aprobada para Estados Unidos, fue aprobada para Europa, pero no en China, porque también no tienen diferentes estudios que puedan soportar como evidencia científica, y por eso no ha podido ser aprobada. Entonces, hicieron este estudio, corrieron diferentes cepas, diferentes aislamientos de gram negativos con diferentes carbapenemasas, ¿sí? ¿Qué encontraron? Entre esos aislamientos, solo 30 aislamientos fueron resistentes a cefidrocol, ¿sí? Algunos fueron Klebsiella pneumoniae, la mayoría fueron E. coli y 2 de Enterobacter pylori. Entonces quisieron ver por qué estaban siendo resistentes a cefidrocol. Entonces, para secuenciación, entonces detectaron que una combinación muy interesante, porque tiene tres mecanismos. Miren acá, testearon las carbapenemasas y todas fueron NDM5, la variante 5 de la NDM, y además, que esto sí lo habíamos conocido desde que salieron los primeros resistentes a cefidrocol, la mutación en la PEP3, que es lo más característico, ¿sí? Y un codeterminación prematura en CIR-A, en donde la combinación de todo esto era lo que estaba causando resistencia de estas E. coli a cefidrocol. Igualmente, hay estudios que han evaluado entonces en cefidrocol, entonces relacionado o porque hay cepas resistentes de Acinetobacter a este medicamento que hace muchos años pensábamos que iba a ser, que iba a tener un buen futuro contra estas carbapenemasas, pero encontraron también que beta-lactamasas similares a PER o algunas combinaciones con NDM estaban mostrando una resistencia a cefidrocol en esos aislamientos de Acinetobacter. Entonces, este es nuestro presente, diferentes moléculas aprobadas, ¿cierto? Pero de aquí, nosotros solo tenemos aquí en Colombia ceftazimab y Bactam. Muchos de estos antibióticos se quedaron retrasados debido a pandemia y no pudieron llegar, o no han podido llegar aquí a nuestro mercado. Pero pues no todas funcionan para los diferentes tipos de carbapenemasas, ¿sí? Y haciendo la búsqueda en este artículo, publicado entonces ahorita en el mes pasado, muestran cuáles son los antibióticos, ¿sí?, que están en estudio, que están en fase 3, ¿sí? Y mirando ahí cuál podría ser, o muestran una real efectividad contra todos los tipos de carbapenemasas, cefepime-sidebactam, cefepime-tan y valbartam, tienen buena efecto en los diferentes tipos de carbapenemasas. Recuerden que nuestro gran problema actual es no poder tener un antibiótico que inhiba o mate también realmente los microorganismos productores de metal o beta-lactamasas. Entonces, esperaremos cuándo podrían llegar estos medicamentos, ¿sí? Tenemos otro problema, ¿sí?, que son los genes de resistencia que están circulando, que no eran muy frecuentes, ya están reportados hace tiempo, pero empezaron a circular. Entonces, cada vez creo que estamos mirando estos perfiles de Staphylococcus epidermidis, en donde vemos una resistencia al inesolid, ¿sí? Entonces, esto es causado por los genes CFR y OPTA,
que son mediados por plásmidos. Y ese es el problema, que sean mediados por los plásmidos nos significa que va a ser diseminado mucho más fácil, ¿sí? ¿Qué es el gen CFR? Entra a ser parte del miembro de metiltransferasas, ¿sí? Donde me configura esa resistencia al inesolid, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y haciendo la búsqueda, diferentes artículos han mostrado que empezó en estafilococo coagulasa negativo, algunos enterococos también, pero se empezó a diseminar, ¿sí? Y es curioso, por ejemplo, ya este artículo del año pasado, en donde CFR ya aparece en aislamientos de estafilococo aureus, ¿sí? Que ese sería un tremendo riesgo que se pueda diseminar ya en cepas de estafilococo aureus, ¿sí? Incluso en el ambiente, y hay mucho reportado, y es de donde viene esa resistencia, en granjas de cerdos y granjas de pollos se ha encontrado a raíz desde la revisión de literatura que hice, 2015-2016, en este ambiente animal, también se encontró por primera vez esos genes CFR, al igual que los genes OPTRA, ¿sí? Que también configuran resistencia al inesolid. ¿Cuándo apareció este gen OPTRA? ¿Cuándo se hizo el primer reporte? En China, en el año 2015, en este estudio, en donde rastrearon o tomaron muestras ambientales de animales y también de humanos, ¿sí? Ahí en China, y le hicieron pues la secuenciación. Encontraron ese gen OPTRA, configura resistencia al inesolid. Esto sí fue hallado por primera vez en Enterococcus fecalis y en Enterococcus faecio. Pero entonces, ustedes han visto que hay, bueno, hemos tenido en las diferentes instituciones aislamientos de enterococos resistentes al inesolid, estafilococo epidermidis, perdón, resistentes al inesolid, ¿sí? Entonces, el Instituto Nacional de Salud, aparte con la doctora Sandra Emile Saavedra, han hecho estas diferentes búsquedas con cepas de 2014 al 2019 para encontrar esos genes resistentes al ineso. Ellos encontraron aquí circulantes desde cepas de 2014-2015 y posteriormente hicieron otro estudio ampliando las cepas o búsqueda hasta cepas del 2021, ¿sí? Y se encontró también circulación de sus genes OPTRA y CFR en enterococos y en Staphylococcus epidermidis. Entonces, viendo todo este panorama y cada vez estos mecanismos emergentes o esa circulación, quiero mostrarles cuál es el impacto y la utilidad real de estas plataformas moleculares que cada vez van saliendo. Entonces, esta es la rutina general tomando una muestra de sangre, hemocultivos, ¿cierto? Esta es, digamos, la secuencia normal, una incubación, sale positivo, hacemos tinción de Gram, un subcultivo, una identificación y un antibiograma, ¿sí? Luego hacemos una verificación y validación de ese antibiograma, ¿sí? Pero cada vez más salen plataformas o metodologías para hacer una rápida identificación, ¿cierto? Entonces tenemos las técnicas de Malditov cuando tenemos colonia, o Malditov desde que pita la botella, o sea, de forma directa, microarray, amplificación de ácidos nucleicos o combinación también de plataformas, ¿sí? O incluso metagenómica, que cada vez crece más a partir de muestra directa, o sea, no tomando en cultivo, sino desde muestra directa se han podido tener estas plataformas de detección rápida, ¿sí? Entonces hay una comparación de tiempo muy importante, ¿sí? Porque desde las 6 horas puedes hacer ese diagnóstico, esa detección. Entonces, cada vez salen más estas plataformas de NeoMicroArray. Por citometría de flujo también tenemos diferentes plataformas, por FISH, hay resonancia magnética. Ahora lo que está creciendo también es PCR digital para detectar bacterias multiresistentes. Y en auge también la inteligencia artificial, ¿sí? Un artículo también recientemente publicado en donde miran las diferentes aplicaciones, hasta dónde se puede llegar con inteligencia artificial, y cada vez van creciendo diferentes plataformas. Nos muestran una de estas que es pudiendo hacer por inteligencia artificial lectura de esos halos y sacar de inmediato solo con los dispositivos electrónicos, poder evaluar esas resistencias o sensibilidades, o poder hacer clasificación de patógenos o rutas de transmisión, ¿sí? Entonces, diferentes aplicaciones de esta inteligencia artificial.
Y centrándonos entonces en una de las plataformas, que es los microarray basados en DNA, ¿sí? Tenemos el equipo HybridSpot que mi compañera ahorita les va a comentar. Son PCRs múltiples que no necesitamos hacer extracción, aplica para diferentes tipos de muestras, ¿sí? Y podemos obtener resultados rápidos alrededor de 3 horas, 3 horas y media, ¿sí? Uno de los principales kits que he manejado y les voy a comentar es el kit AMR, pero pronto haremos y como les estaremos informando del próximo lanzamiento que haremos del kit MR Flowsheet con 56 marcadores de resistencia, que ya les comentaremos. Entonces, para empezar, este kit AMR, que tiene diferentes tipos de genes de resistencia, ¿sí? Enfocados a gram positivos, diferentes beta-lactamasas, carbapenemasas también. Entonces, y miren el amplio número de tipos de oxacili, de carbapenemasas tipo oxa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría aplicar, sí? O ¿dónde podría darle utilidad a estos ensayos basados en microarrays de DNA? Entonces, se los quiero mostrar en 3 escenarios importantes, ¿sí? Primero, cuando el paciente llega, o sea, el paciente colonizado, entonces yo puedo hacer un hisopado rectal para ver con qué viene ese paciente, qué porta ese paciente. También cuando ya está infectado, en el caso, solo pongo en el caso de sepsis, ¿sí? Que sería un escenario también. Y por último, cuando ya obtengo los cultivos, obtengo las colonias, ahí en el cultivo sólido, puedo hacer confirmación de mecanismos de resistencia. Entonces, quiero hablarle rápidamente de esa aplicación. En hisopado rectal, y cada vez saben la importancia de por qué detectar estos colonizados, es porque es el principal reservorio de estos microorganismos multidrogoresistentes, ¿sí? Y que la duración de esa colonización puede tardar hasta un año, y posterior a esa colonización tiene un riesgo del 40% de sufrir una infección por ese mismo microorganismo. Sí, múltiples estudios avalan esto. Y miren acá este estudio en donde evaluaron que el paciente portador, ¿cierto? ¿Cuántos días más o menos, a los cuántos días podría desarrollar una infección? Entonces los círculos en amarillo, ¿sí? Y abajo son los días. Ahí es el paciente que se le detecta esa colonización y evalúan es cuántos días puede tardar hasta causar una infección en tracto sanguíneo. Entonces los triángulos ya es el cuadro de infección. Entonces ellos evaluaron que en promedio hay un rango de 6 días para desarrollar una posterior infección. Entonces miren que es muy corto tiempo. Otro estudio también importante, ¿por qué se debe hacer la importancia de esa vigilancia activa de sus portadores? Entonces, miren aquí las barritas más pequeñas, es la infección, ¿sí? Antes a la colonización, pero miren cuando ya se infectan, que son las barras negras, cómo aumenta considerablemente esa infección. Por eso es tan importante también. Igualmente en este estudio, la asociación de esa colonización por Klebsiella pneumoniae. Entonces miren acá, la supervivencia, eso es lo que más evalúan en los estudios. Entonces, paciente no colonizado, que es la raya negra, y paciente colonizado, que es la raya en color rojo. Entonces miren cómo baja considerablemente la supervivencia en los pacientes colonizados. Más aún cuando desarrollan una infección, o sea, ya el paciente desarrolla infección severa, ¿sí? Por una Klebsiella pneumoniae y por toda carbapenemasa, que es la línea en verde, cómo disminuye también considerablemente esa supervivencia, ¿sí? Entonces, por eso son uno de los proyectos que hemos realizado en mi institución, en Clínica Chayo. Queríamos evaluar esa circulación de genes de estos microorganismos en pacientes portadores, ¿sí? Conocer cuál es la circulación, cuáles son las que predominan y tener así una evidencia molecular aquí en Colombia, ¿sí? Entonces pudimos desarrollar un estudio multicéntrico con 5 instituciones aquí en Colombia, aquí en Bogotá, perdón. En Bogotá, un estudio prospectivo descriptivo donde pudimos recoger 150 aislamientos, tanto de pacientes de urgencias como pacientes de UCI, y poder mirar qué circulaba, ¿sí? Flujo de trabajo, pues recogimos muestras en donde las instituciones podían tamizar por cualquiera de los métodos que disponga esta institución, recibíamos aislamientos y los pasábamos por el kit AMR.
Resultados que tuvimos: Klebsiella pneumoniae, el principal microorganismo, seguido de E. coli. Y estas son la distribución de las carbapenemasas encontradas, KPC, como usamos endemismos para KPC, pero un crecimiento importante de las coproducciones, ¿sí? Miren acá, KPC-NM 35 aislamientos, KPC-BIN4 y un aislamiento con 3 carbapenemasas. Que un hallazgo muy característico, que es un trabajo que está pendiente por publicación, es la mayoría de esas coproducciones fueron presentadas en aislamientos obtenidos antes y durante, durante y después de la pandemia de COVID-19. Entonces, y como les mencionaba el otro kit, que ya les vamos a hablar ahora, este kit, ¿sí?, que permite hacer 56 genes de resencia, también lo podemos aplicar en esa tamización rectal. Este es un ejemplo claro en donde pudimos hacer una detección de un portador que tenía KPC, NM, CTXM, ¿sí? Y esto es un hallazgo en donde podemos hacer una detección rápida de varios genes en una sola prueba, versus otras metodologías en donde yo podría, la mayoría de metodologías pueden venir por kits separados, pues yo tendría que adquirir diferentes kits para poder tamizar diferentes microorganismos, ¿sí? Igual, en pruebas moleculares también vienen muchas por separado. En cuanto a sepsis, entonces, importante también, les traigo aquí que la mortalidad en esos pacientes puede llegar hasta el 40-50% cuando son bacterias productoras de carbapenemasas, ¿sí? Y este estudio, realizado en Italia, el estudio Alarico, entonces muestra digamos, la mortalidad atribuible. Ellos evaluaron carbapenemasas en enterobacteriales, miraron cuáles, si por metalobeta-lactamasas también se aumentaba o no esa mortalidad. El hallazgo más grande fue esa mortalidad por un microorganismo portador de la metalobeta-lactamasa en sangre aumentaba hasta un 35% esa mortalidad, ¿sí? Entonces, ellos tomaron estos diferentes aislamientos, diferentes hospitales de Italia. Ellos muestran aquí es el momento de, la flecha roja, el momento de la infección, ¿sí? Y cuánto es digamos, los días de supervivencia. Entonces, miren acá los que le comentaba, metalobeta-lactamasas, una mortalidad, ¿cierto?, muy elevada, asociada a que esa infección en sangre sea causada por una metalobeta-lactamasa. Otros estudios también muy importantes, el estudio Quimera, también, en donde tomaron diferentes grupos, ¿sí? Los cohortizaron, unos productores de NDM, otros de BIN y otros de KPC. Y evaluaron entonces esa supervivencia. ¿Qué encontraron? Miren acá, la raya punteada aquí al final son los productores de NDM, ¿sí? Y en segundo lugar, KPC. Entonces, ¿qué significa? Comprueba que una infección de torrente sanguíneo causada por con una NDM, la supervivencia disminuye considerablemente. Y recuerden pues, que tenemos pocas opciones terapéuticas. Entonces, este es el escenario en el que nosotros nos enfrentamos siempre, ¿sí? Entonces, el primer escenario es sin prueba molecular. Entonces, esto es lo convencional. En un hemocultivo positivo hacemos la siembra, hacemos identificación y antibiograma. A las 48 horas resulta que es una Klebsiella pneumoniae multiresistente, ¿cierto? Hacemos pruebas confirmatorias en donde no todas o no siempre van a funcionar. Entonces, miren que hay un retraso hasta casi 96 horas para yo saber o que el clínico sepa si puedo o no puedo usar ceftazidime y Bactam, ¿sí? Entonces, hay un retraso de esa terapia efectiva. Pero el escenario 2 es cuando ya tengo una prueba molecular, ¿sí? Entonces, tengo el hemocultivo positivo, le puedo hacer una prueba de MDR o el panel de sepsis, y a las 3 horas y media, yo puedo hacer esa detección. Klebsiella pneumoniae, y resulta que tenía o me revela una coproducción KPC y NDM. Entonces, inmediatamente hacemos el reporte como dato crítico o nuestro chat con infectología, y a las 4 o 5 horas, ya ha pasado el tiempo, ya podemos, o el clínico sabe, que ya puede dar ceftazidime y Bactam adicionado a Astronam. ¿Por qué? Recuerden que la coproducción, ¿cierto? No le puedo dar ceftazidime y Bactam solo. Entonces, siempre tengo que adicionar Astronam. Entonces, miren, pero esto lo pude realizar en máximo en 4 o 5 horas, a diferencia de 96 horas. Ese es como el mayor impacto en tiempo. Entonces, miren, este estudio muy importante, que evaluar el impacto de hacer
una detección molecular rápida de Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Para ver si puedo usar acetaminofén o no. Entonces, la raya oscura, cuando no tengo PCR en tras supervivencia, como les decía, disminuye, pero cuando ya tengo una PCR, ¿cierto? En donde yo puedo aplicar, me va a cortar, o me mantiene esa supervivencia, digámoslo así. Entonces, poder aplicar esto, ¿cierto? Podemos lograr una reducción de 26 horas para el inicio para el inicio de terapia efectiva, ¿sí? Y esto se traduce en ¿qué? En una 50% de reducción de muerte. Pues yo puedo, aplicando una prueba molecular rápida, puedo ayudar a salvar esa vida de ese paciente. Y lo último el último caso son las cepas que yo ya tengo como con perfiles inusuales, en donde yo debo saber si es o tengo duda si es un perfil con algún tipo de mecanismo de resistencia. Entonces tengo un caso aquí, paciente real, paciente adulto, con cultivos positivos con una Klebsiella pneumoniae, pero este paciente, ¿qué pasaba? No respondía a terapia con meropen. Entonces miren ahí el perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué creían ahí? Miren lo que alcanza a reflejar el angiograma. Dice prueba de positiva, pero AMPI y piperacilina tazobactam resistentes, pero el resto está totalmente sensible. Creo la prueba de que trae el sistema automatizado, sí o no, o hay otro mecanismo por ahí. ¿Qué más hago? ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿qué hicimos? El panel MDR Spot, en donde nos detectó una CTXM, ¿sí? Pero además una carbapenemasa KPC, ¿sí? Están los genes y genes adicionales que ya les vamos a hablar después. Entonces, son perfiles muy inusuales, pero que cada vez está pasando, ¿sí? Colegas me comentan o me muestran estos perfiles en donde puede estar sucediendo esto, donde los métodos convencionales de esta microilusión o incluso las pruebas fenotípicas por discos no pueden detectarlo, ¿sí? Incluso que hicimos en esta cepa, hicimos ver si esa producción de la enzima, si estaba ahí constante o estaba disminuida. Entonces alcanzamos a detectar una producción ahí leve de la enzima, KPC, o sea, confirma ese resultado. Y miren esto también en el caso de otro paciente pediátrico, donde los cultivos fueron positivos también con Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Obtuvimos el aislamiento, ¿sí? Ahí creció el aislamiento en cultivo, hicimos antiograma, miren el antiograma, ¿sí? Solo resistente obviamente a ampicilina, miren que no hay ninguna resistencia adicional, excepto a nitrofurantoína, miren aquí, colistina, pero pues se cuenta que eso no es confiable los datos. Pero carbapenémicos no muestran nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Hay un caso muy interesante y esto lo estamos en proceso de secuenciación. Y puede que eso esté pasando. Hay diferencias entre cultivo convencional y el resultado por pellet directo. O sea, nosotros en el cultivo, en las colonias, detectamos eso, un perfil supuestamente totalmente sensible, pero por métodos que estamos haciendo en Clínica Chayo, y también que está pendiente de publicación, donde hacemos esa identificación directa a partir de las botellas de hemocultivo positivo y del pellet, hacemos identificación y hacemos también prueba de inmunocromatografía, ¿sí? Revelaba una producción, ¿sí? Tal vez algo leve de la producción de enzima KPC. Entonces, con más razón, nos causaba curiosidad. Entonces, enviamos a confirmar esto, incluso lo confirmamos por HybriSpot y otra plataforma molecular, y ambos confirmaron que sí había presencia de carbapenemasa KPC. Entonces, aquí es donde yo les hablo, y al final en preguntas me dirán, subpoblaciones, me refiero a que puede que esa paciente tenga dos Klebsiella pneumoniae, una sensible, otra tal vez resistente, pero recuerden que cuando tomamos las colonias para hacer la microilusión por cualquiera de los sistemas automatizados, yo puedo tomar cualquiera de estas, pero yo no sé si en medio de estas otras zonas de siembra estén las resistentes, porque recuerden que aquí el pellet, pues sí me está concentrando todas esas poblaciones ahí, por eso puedo reflejar ese crecimiento. Y eso es algo que está aumentando. Y más impacto tienen todas esas pruebas moleculares cuando esas pruebas convencionales no funcionan, y más aún cuando se aumentan las coproducciones de enzimas. Nosotros ya habíamos publicado hace mucho tiempo, y les he hablado de trabajos en donde evidenciamos que cuando hay coproducción, ¿sí?, de enzimas,
no funcionan muy bien los métodos de sinergia de ácido borónico y ETA, puede que detecte una, puede que no detecte ninguna, pero realmente estaban presentes las carbapenemasas, ¿sí? La coproducción, ¿sí? Y en este estudio también publicado ahorita en 2023, que mencionan lo que está pasando a nivel mundial, esto es un estudio también en China y hay otro en Italia, en donde la coproducción de KPC y NDM, ¿cierto? En Klebsiella pneumoniae. Entonces ellos evaluaron múltiples cepas con carbapenemasa tipo 2 y NDM1 y evaluaron entonces a qué serotipo pertenecía, ¿sí? Incluso evaluaron, digamos, características de virulencia, ¿sí? Entonces miraron que esa circulación que ellos tenían en sus hospitales estaba circulando ese clon KPC-NDM, ¿sí? Con un antígeno capsular que lo convirtió esto en un clon de alto riesgo, ¿sí? Y creo que eso lo estamos reflejando, he hablado con algunas instituciones en donde ese aumento de detecciones de coproducciones KPC-NDM, incluso de portadores, o sea, los pacientes que están llegando a nuestras instituciones por urgencias, estamos haciendo tamización rectal y ya muchos están viniendo a partir desde enero, febrero, un aumento de portadores con KPC-NDM, cosa que no pasaba antes. Antes la mayoría de portadores eran portadores solo de KPC sola. Y ya entonces para finalizar, lo importante de todo esto, sí, teniendo esas herramientas, teniendo todos estos programas, no olvidar esto que circula aquí. Paciente, ¿cierto? Hacemos una evaluación clínica, tenemos esas herramientas para ver cuál es el test correcto, el paciente correcto, en el tiempo correcto, ¿sí? Hacemos esa orden, el laboratorio de microbiología hace ese desarrollo, corre esa prueba diagnóstica rápida, ¿cierto? Obtenemos entonces ese resultado rápido para, adicionado al programa de prueba, ¿sí? Podamos tener una interpretación correcta, un antimicrobiano correcto en el tiempo correcto, ¿cierto? Esto nos asegura la excelencia en estos programas. Y en este trabajo importante, sí, quiero mencionar, es que esto va de la mano junto con el grupo de microbiología, ¿sí? Y el equipo de PROA, ¿sí? ¿Por qué? Ellos muestran algo aquí y es muy interesante, porque aquí muestran que la barra gris es antes del panel molecular, ¿sí? O sea, la prueba molecular. Ya cuando aplican la prueba molecular, pero no tienen un programa de prueba, ¿sí? Y final, cuando ya tienen un panel y un buen programa de prueba. Entonces, miren que terapia antibiótica, en cuanto a la mediana de horas, disminuye considerablemente, o sea, podemos tomar decisiones más rápidas para terapias antibióticas efectivas, y lo mismo en el tiempo de desescalar antibióticos, o sea, quitarle antibióticos que no necesita. Entonces, si no tengo la prueba molecular, me puede demorar hasta 78 horas para desescalar un paciente, que es demasiado. Pero ya cuando tengo prueba molecular con el equipo PROA, ¿sí? Una buena respuesta, podemos desescalar a un paciente hasta en un promedio de 34 horas. Entonces, miren que la reducción realmente es considerable. Entonces, esto es una práctica que debe ser en conjunto, con el trabajo conjunto con el equipo de PROA. Entonces, ya viendo todo este panorama de las tecnologías y la experiencia que les he mostrado, ¿cuál es el mayor o qué impactos podemos tener? Estamos ganando en tiempo, ¿sí? Porque hacemos una rápida detección. Esto es costo efectivo. ¿Por qué? Porque esto me puede prevenir incluso brotes más adelante. Tiene un gran impacto en pacientes de UCI, como les mostré todas las gráficas, un buen impacto en la supervivencia, ¿cierto?, de esos pacientes, y puedo también hacer un control de infecciones, ¿sí?, porque estoy detectando mucho más rápido. ¿Y qué puede disminuir acá? Entonces, puede disminuir el consumo de antibióticos innecesarios, ¿sí? Dar mejores terapias antibióticas efectivas, o sea, terapias dirigidas, porque ya sé qué antibióticos sí debo poner o no poner, porque ya sé qué genes tienen presentes. También con esto, entonces, puedo reducir el número de días de estancia hospitalaria y también en menos días, menos hospitalización, entonces me disminuye también las infecciones secundarias. Y al disminuir las infecciones secundarias, entonces también estoy ayudando a la supervivencia de ese paciente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Los que quería compartirles en la parte de hoy. Muchas gracias, doctor, por la información. De verdad que excelente. Y ahora, para complementar, yo les voy a presentar
la solución que traemos para ustedes el día de hoy, que es el kit de MDR Direct Flow Chip de la casa comercial Vitromaster Diagnóstica. En el portafolio de kits que nos ofrece esta tecnología de DNA Flow, patentada por Vitromaster Diagnóstica, ¿sí se logra ver? ¿No? Dame un momento. ¿Sí? ¿Ya se logra ver? Perfecto. Entonces, como les decía, para el día de hoy les vamos a presentar el kit, la solución que tenemos para ustedes, el kit MDR Direct Flow Chip de la casa comercial Vitromaster Diagnóstica. Y dentro del portafolio que nos ofrece Vitro con esta tecnología de DNA Flow patentado por ellos, tenemos el kit de VPH que nos identifica 35 genotipos de VPH, el panel de transmisión sexual con 11 patógenos asociados a las infecciones de transmisión sexual, el kit de sepsis, el cual nos detecta 36 patógenos y 20 genes de resistencia, el kit respiratorio, que nos identifica 23 patógenos, los más frecuentemente asociados a las infecciones respiratorias, como influenza A y B, SARS-CoV-2, Bordetella. También el kit de AMR con 20 genes de resistencia, el kit bacterial del sistema nervioso central, con 10 bacterias asociadas a infecciones del sistema nervioso central, y el kit Tick-Borne, que es 11 bacterias asociadas a la picadura de las garrapatas. Y el día de hoy vamos a presentarles las características específicas del kit multidrogoresistencia de DNA Flow. Entonces, para complementar este kit también existe, como ya les nombraba, el kit de sepsis y el kit de resistencia, que a su vez no requiere extracción de ácidos nucleicos, por lo que ahorra dinero y tiempo. Está validado en diferentes muestras, como lo son los hemocultivos, colonias bacterianas aisladas, exudados rectales, exudados nasales o nasofaríngeos, y también en ADN aislado de estas muestras. Hace la identificación de 36 especies bacterianas, algunas fúngicas y 20 genes de resistencia en el kit de AMR. Y estos kits están validados en el programa de control de calidad externo de diagnóstico molecular, el QCMD. Entonces, ¿qué nos ofrece la tecnología de DNA Flow? Es una PCR múltiple que se hace una posterior hibridación reversa sobre un macrochip que nos va a entregar resultados rápidos, sensibles y precisos utilizando esta PCR múltiple que luego de una hibridación sobre una membrana nos arrojará unos spots visibles que serán analizados en el software HybriSoft. Los mix de PCR del kit vienen liofilizados y todos los reactivos vienen listos para su uso. Vitromaster Diagnóstica tiene todas las acreditaciones de la NAC, de la ISO 15189, la ISO 13485, la certificación ISO 9001 y la certificación UNE 166002. A su vez, este kit tiene el marcaje IVD. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta solución que les venimos a traer hoy? Como ya nos mostraba el doctor Josa, la multiresistencia bacteriana es una problemática en crecimiento, sobre todo pues se vio el incremento después de la pandemia, y las soluciones actuales en el mercado no ofrecen una amplitud de genes de resistencia detectados. Nuestra solución ofrece más eficiencia en los tiempos de respuesta, más dianas versus las soluciones que actualmente están disponibles. Y es costo efectiva en cuanto al tiempo de respuesta, y esto nos va a ayudar claramente a un tratamiento rápido
y la disminución de la estancia hospitalaria del paciente, así como nos lo explicaba el doctor Josa. Entonces, la tecnología de NeaFlow que nos permite la identificación de las bacterias, de los patógenos multidrogoresistentes, de 5 especies de ella, como lo son el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli y el Acinetobacter baumannii, con 56 marcadores de resistencia a 9 clases de antibióticos como beta-lactámicos, glucopéptidos, oxazolidionas, macrólidos, aminoglucósidos, sulfonamidas, fluoroquinolonas, polimixinas y el cloranfenicol. ¿En qué tipos de muestras está validado el kit? En hemocultivos, exudados nasofaríngeos, en exudados rectales, en colonias bacterianas aisladas, todas estas recolectadas en un medio de transporte, o ADN purificado, si así lo desean, de muestras, de estas muestras que están viendo acá. ¿Cómo se hace el acondicionamiento de las muestras en el kit? El inserto nos habla de una dilución dependiendo del tipo de muestra. Por ejemplo, para exudados rectales hacemos una dilución 1 en 50, para exudados y aspirados nasofaríngeos la dilución es 1 en 5, para hemocultivos la dilución es 1 en 100 o en el caso de hemocultivos pediátricos es 1 en 1000. Y cuando son bacterias de colonias aisladas de bacterias de estas muestras, entonces se hace una dilución en 500 microlitros de agua de grado molecular. Acá vamos a ver cómo se hace la preparación de la muestra. En el caso para colonias bacterianas, se toma 1 o 2 colonias, dependiendo del tamaño de la colonia, y se lleva a 500 microlitros de agua de grado molecular. Se da una agitación en vórtex, observando que se hayan soltado todas las colonias y se haya hecho una buena homogenización, y de ahí se toman 30 microlitros para cada mix de PCR. En exudados rectales se toma el hisopo en 500 microlitros de agua a grado molecular, de ahí se toman 10 microlitros a la cual se le va a hacer esta dilución de 1 en 50, se aplica Vortex y de esa dilución se van a tomar los 30 microlitros para cada mix de PCR. Para hemocultivos en adultos, la botella del hemocultivo principal se hace una agitación, de ella se toman 100 microlitros y de ahí se toman 10 microlitros para hacer una dilución 1 en 100. Se aplica Vortex y de ahí se toman 30 microlitros para cada mix de PCR. Entonces, ¿qué componentes tiene el kit MDR de Vitro Master Diagnostic? Tiene los reactivos de PCR, que incluye todos los elementos necesarios para amplificar la información génica diana, y además incluye agua libre de DNasas y RNasas. Contiene los reactivos de hibridación, con todos los componentes para la hibridación y la reacción cromogénica, y un código BIDI para el control automático del número de test y trazabilidad cuando se hace el montaje en los equipos automatizados. Además contiene los chips, que son las membranas de nylon con las ondas de los oligonucleótidos compatibles con las secuencias Diana, que proporciona una hibridación 3D muy eficiente. Entonces, en cuanto a los viales de PCR múltiple, contienen los primers biotibilados, la enzima TAC polimerasa, el buffer de PCR, el cloruro de magnesio, los DNTPs y el uracilo DNA glicosilasa. Este uracilo DNA glicosilasa lo que va a hacer es que disminuye las hibridaciones inespecíficas y los inhibidores. Entonces, la tecnología de NeaFlow nos permite una unión rápida de un producto de PCR en una sonda específica. ¿Cómo se hace? Una vez el amplicón se une a la sonda específica, se realiza una reacción inmunoenzimática entre la streptabina y la fosfatasa alcalina con el cromógeno, lo que nos va a producir un precipitado, que será visible en el chip. Esta es una representación de lo que ocurre en la hibridación reversa, que aproximadamente dura el proceso 35 minutos. En la PCR, ¿se alcanzó a observar? ¿Sí? Sí. ¿Cómo sí. En la PCR, entonces, hay 2 mix, ya que son 56 dianas,
a las que se les va a hacer esta PCR, por eso vienen 2 mix. Estas, a cada una se le agregan 30 microlitros de la muestra, que previamente se le hizo la dilución, y se llevan a un termociclador convencional con la programación que viene en el inserto. El tiempo de duración aproximada de esta PCR es de 142 minutos, 2 horas y media aproximadamente. En la hibridación se hace una desnaturación a 95 grados por 10 minutos y luego un choque térmico en hielo para hacer ya el resto de la hibridación en el equipo o bueno, manual, según la tecnología que se tenga. Los reactivos de hibridación vienen listos para el uso y el tiempo aproximado en este proceso para 24 muestras es de 3 horas. Luego de esto obtenemos los spots en el chip y se hace el análisis en el software Hibrisoft, el cual nos va a generar el reporte y este es compatible con LIS. Esta es una imagen de cómo se vería en la parte izquierda, cómo se vería el chip al finalizar todo el proceso, y en la parte derecha, cómo el sistema Hibrisoft nos hace la cuadrícula de análisis. En este flujograma de cómo funciona el procesamiento de la muestra, entonces tenemos inicialmente un cultivo positivo, un hisopado rectal o un hisopado nasofaríngeo, el cual se le va a hacer una PCR directa y no necesita la extracción. Si tiene la tecnología del HS12 automatizado, él nos va a hacer toda la PCR múltiple y la hibridación en el chip. Y si no, se utiliza un termociclador convencional y luego las plataformas, el HS12 o el HS24. Los resultados los tendríamos entre 3 a 4 horas. En cuanto al control de calidad, ¿cómo funciona el control de calidad? Todo es por duplicado. Entonces tenemos controles de hibridación, que son puntos que van a aparecer en el chip, y controles endógenos y controles exógenos. Hablamos de un control endógeno de una betaglobina humana y un control exógeno, un control de ADN sintético, que el sistema los va a detectar y así nos va a poder validar el resultado. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, la sensibilidad varía de acuerdo a la diana que se esté identificando. Y en cuanto a especificidad, tenemos una especificidad del 100% en todos los 56 dianas estudiadas. Las conclusiones de las ventajas de nuestro kit: no requiere extracción de ADN, acepta diferentes tipos de muestras como lo son los hemocultivos, los hisopados rectales y nasofaríngeos o las colonias de bacterias aisladas. Tiene un amplio espectro de detección de 56 genes de resistencia y la economía, pues ya que en un solo panel tienes todos estos genes de resistencia. Menores tiempos de resultado, ya que aproximadamente en 4 horas tendríamos un resultado. Alta sensibilidad y especificidad y el costo-efectividad por un resultado rápido que le va a ayudar al médico a dar un tratamiento adecuado y a disminuir la estancia hospitalaria, lo cual disminuye costos en las instituciones y en el sistema de salud. Controles individuales incluidos que también vienen en el kit. Entonces, este es un flujograma normal de trabajo en el laboratorio cuando se tiene, por ejemplo, un hemocultivo positivo. Si vamos al gol estándar, que es el antibiograma, estaríamos hablando de 72 horas hasta que el paciente pues, recibe un tratamiento adecuado con el informe del antibiograma. En cambio, con nuestra solución estamos hablando que en 16 a 28 horas el médico tendría un resultado de estos 5 patógenos y los 56 genes de resistencia. Entonces, la disminución del tiempo de respuesta es importante y esa es una de las ventajas de nuestro kit. Las soluciones comparadas con las demás soluciones que ofrece el mercado. Entonces, en el antibiograma estamos hablando que son 17 horas para obtener un resultado. En el Verigen hablamos de paneles independientes para gram positivos y gram negativos y solo de 3 a 6 genes de resistencia. El Film Array tiene 11 especies, 15 géneros, 5 hongos, pero solo 10 genes de resistencia. Y en el GeneXpert tenemos cartuchos para Staphylococcus metilcilino resistentes, que también dependen de cuántos módulos tengas habilitado en el equipo el cliente. Hablamos del Light Mix de Roche, que detecta 5 genes de resistencia, y el Check Direct, que detecta 4 genes de resistencia en 2 horas.
El Malditov, pues, detecta los 5 genes de resistencia, pero pues su tiempo también es prolongado. Entonces, en conclusión, tenemos el kit más completo en cuanto a genes de resistencia en el mercado, y esa era nuestra idea de hoy, presentarles junto con el doctor Josa el panorama de resistencia bacteriana y presentarles la solución que tenemos para ustedes en el mercado. Si tienen alguna pregunta, estamos acá dispuestos a resolverla. No sé si hay alguna pregunta en el chat. No, por el momento no hay ninguna duda en el chat. Si hay alguna duda que quieran realizar de manera pues, privada, nos pueden escribir al correo mercadeo@laptronics.net o al correo comercial@laptronics.net. A todos ustedes, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su tiempo para asistir en este primer webinar y primer ciclo que tenemos sobre el kit de MDR. Al doctor Diego, a la doctora Luz Karine, muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos con todos nosotros. Como les comentaba al inicio, vamos a tener diferentes charlas ya de manera presencial, en los cuales también le estaremos compartiendo las fechas y el lugar y cuando se realizarán en las diferentes ciudades. Y esta charla, como también se mencionó, se estará compartiendo a través de nuestras redes sociales, que los invitamos a que las conozcan en Instagram, en Facebook o en LinkedIn, y a través de nuestra página web, que es www.laptronics.net. Esperamos que esta charla haya sido de su total agrado. Repito, si hay alguna duda, ya se están escribiendo los correos a los cuales nos pueden escribir y estaremos felices de poderles responder. Entonces, pues al doctor Diego, la doctora Luz Karine y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá también estaba acompañándonos todo el equipo comercial de Laptronics. Cualquier duda o requerimiento que necesiten de nuestra área comercial o de asesoría científica, pues estamos atentos a responderle. Entonces, doctor Diego, doctora Luz Karine, si hay algún comentario adicional. No, ustedes, muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno, estaré pendiente de responder las preguntas por correo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Todos ustedes que estén muy bien y muchísimas gracias por su asistencia.